Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosa Atenea Rangel Quirós de sexto E y hoy les voy a explicar el examen de tercer parcial. Vamos a empezar con las preguntas de teoría. ¿Quién demostró la relación entre electricidad y magnetismo? Fue Christian Ørsted. ¿Qué espacio rodea a un imán? El campo magnético. ¿Cuál fue el descubrimiento de Ernest Rutherford? El protón. ¿Cuál es la permeabilidad en el vacío? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Quién fue el defensor de la corriente eléctrica? Thomas Edison. Resultado de la interacción entre una carga en movimiento, carga eléctrica. ¿Quién descubrió que el ámbar se producían propiedades magnéticas? El griego Tales de Mileto. ¿Cuál fue el descubrimiento de Joseph John Thomson? El electrón. Propiedad de la materia responsable de producir interacciones electrostáticas, carga magnética. Vamos con la segunda parte del examen, que ya son los ejercicios. Una partícula de 10 nanocoulomb está a 7 milímetros de otra partícula de menos 18 coulomb, a 8 milímetros de otra partícula de 15 nanocoulomb. Tenemos que encontrar la fuerza eléctrica, magnitud, dirección y sentido sobre la carga de 15 nanocoulomb. Yo utilicé estas fórmulas que te puse aquí. Y bueno, empezamos con que para sacar la fuerza de 1 a 3, o sea, la fuerza de tu carga 1 a la carga 3, utilizas esta fórmula, que es la constante, que es K9 por 10 a la menos 9, por tus dos cargas, la 1 y la tercera, entre el radio al cuadrado. Bueno, acá ya lo hice todo aquí y me salió como resultado 0.0168 newtons. Luego tenemos que sacar exactamente lo mismo, solo que de la fuerza 2 a la 3. Y es lo mismo, constante, carga 2, carga 3, radio al cuadrado. Como resultado me dio 0.054 newtons. Y después sacamos el vector resultante, que se saca sumando los dos vectores que ya tienes, que son menos 0.0168 más 0.54 newtons. Como resultado, 0.372 newtons. Y aquí está la gráfica. Aquí fue como representé ambos vectores. Bueno, el análisis unitario para que nos diera newton fue que tienes la constante que tiene como unidades newton, metro cuadrado, es tu aparato. Encuentra la intensidad en cada rama y su resistencia. Ok, entonces, también aquí me faltó ponerle que tenemos que poner la dirección. Empezamos. En el circuito número 1 tenemos 10 menos 12, que serían 10 y 12 voltios de la carga a la que está conectado, por 5, 2 y menos 4, que es la dirección en la que está yendo tu circuito. Simplificamos esto para encontrar la intensidad 1 y ya despejada nos quedaría así. Intensidad 1 es igual a 32 menos 4 y 2 entre 3. Despejamos, salió de esta ecuación. Y después la intensidad 2, me confundí, era al revés. La intensidad 3 va a salir 10 menos 12 menos 2 voltios más 4 y 2 entre 7. Se sumamos esto y al despejar se pasa dividiendo. Ok, 3 por 7 nos da igual a 21. Entonces, tenemos que igualar estas dos, multiplicarlas por 21 para poder eliminar los números que tenemos aquí abajo. Tienes la constante que tiene como unidades newton, metro cuadrado, coulomb al cuadrado.
tienes 2 coulombs por la carga que se van a cancelar con el coulomb al cuadrado. El metro cuadrado se va a cancelar con el metro cuadrado, como total, newton. Después vamos a pasar al segundo ejercicio. Un capacitor de 100 nanofaradios de capacitancia está por 2 placas paralelas de 1.8 milímetros. Tienes que sacar el área y la diferencia potencial con 60 nanocoulombs como voltaje. Bueno, la fórmula que utilicé fue esta, constante área entre distancia, y la despejé de esta manera. Y pues ya, tienes la carga, la distancia entre la constante. Eso me dio como resultado 12.20. Y después el voltaje, te dan 60 de voltaje entre los 100 nanofaradios, aquí está, 0.6 voltios. Análisis de conversión. Un faradio es igual a coulomb sobre voltio. El voltio es igual a coulomb al cuadrado sobre joule. Me termina quedando el área en metros cuadrados. Bien, sigamos con la misma segunda parte. Por un conductor de resistencia de 7 ohms circulan 15 por 10 a la 9 electrones y Vamos con la siguiente parte. Por un conductor de 7 ohms de resistencia circulan 15 por 10 a la 9 electrones y se genera una corriente de 5 amperios. Tenemos que sacar el tiempo en fluir la corriente y la diferencia potencial conectada. Muy bien, para empezar, para sacar cuánto realmente está pasando por un conductor, tenemos que multiplicar el número de electrones por su carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Como resultado me dio 2.4 por 10 a la menos 9. Y para sacar el tiempo fue el resultado que tengo entre la corriente de 5 amperios. Muy bien, entonces ya una vez que dividimos esto me dio como resultado menos 4.8 por 10 a la menos 10 segundos. Y después, para sacar la diferencia potencial multiplicamos la corriente de 5 amperios por la resistencia de 7 ohms y me dio como resultado 35 voltios. Un calentador eléctrico tiene una potencia de 1200 watts y se conecta a 110 voltios. Tenemos que sacar la intensidad y la resistencia. Y después, ¿cuánto te costaría tener ese aparato conectado 5 horas por un mes? Si la empresa te cobra 0.16 pesos. Muy bien, empezamos dividiendo los 1200 watts entre los 110 voltios y me va a dar... Un calentador eléctrico tiene una potencia de 1200 watts y se conecta a 110 voltios. Tenemos que sacar la intensidad y la resistencia. Y después, ¿cuánto te costaría tener ese aparato conectado 5 horas por un mes? Si la empresa te cobra 0.16 pesos. Muy bien, empezamos dividiendo los 1200 watts entre los 110 voltios y me va a dar como resultado 10.9 amperios. Esa es la intensidad. La resistencia, 110 entre 1200, 10.9 ohms. Después, vamos a multiplicar las horas por los días que va a estar conectado. Nos da como resultado 150 horas. Después, vamos a multiplicar los 1.1 kilowatts que salieron de 1200. O sea, el kilowatt lo vamos a convertir a watt. 1.1 watt por 150 horas. 180 kilowatt por hora. Y después, un kilowatt de hora equivale a 0.16 centavos. Entonces, 180 por 0.16, 28.8 pesos. Eso te va a costar al mes tu aparato. Encuentra la intensidad. Entonces, tenemos que igualar estas dos, multiplicarlas por 21 para poder eliminar los números que tenemos aquí abajo. Y ya después de igualarlas solamente tenemos que despejar para encontrar la intensidad 2.
que nos dio igual a 3.77 amperios. Y luego, después, una vez ya que tenemos la intensidad 2, solamente tenemos que poner este valor en las intensidades 2 de las ecuaciones que ya tenemos. Estas son las fórmulas que utilicé. I1 es igual a I2 más I3, que son las intensidades. Las intensidades que entran son iguales a las que salen. Muy bien. Un electrón se mueve de derecha a izquierda a velocidad de 7 por 10 a la 6 metros sobre segundo y entra a un campo magnético de 5 militeslas vertical hacia abajo. Muy bien, esta es la fórmula que voy a utilizar, que es el vector. Tenemos que multiplicar los vectores, que sería como el vector cruz. Y ya. Bueno, esta fórmula creo que ya es algo básico desde mecánica. Y el resultado que me dio fue 35.000 Tesla metro cuadrado segundo, que nos va a dar igual a un newton en dirección hacia acá. Después la fórmula que vamos a ocupar hacia acá. Después la fórmula que vamos a ocupar, la fuerza es igual a 9 por el producto de los vectores, que fue esta. No es 9, es Q, que es la carga de los electrones. Entonces es menos 1.6 por 10 a la menos 19 por 35.000. Eso me dio como resultado menos 5.6 por 10 a la menos 15. Aquí está la gráfica, así fue como nos quedaría. Este es el vector X, este es el vector Y, o sea, Z está en dirección positiva, está en dirección negativa, o sea que está saliendo de la página. Bien, vamos a sacar el radio de la órbita. La fórmula que utilicé fue masa por velocidad, carga por el campo. Bien, la masa de un electrón es 9.1 por 10 a la 28 por su velocidad, que es esta, 7 por 10 a la 6, por su carga, que es esta, menos 1.6 por 10 a la 19, por el campo, 5 por 10 a la menos 3 teslas. Y me dio como resultado 7.96 metros. Ese es el tamaño del radio. Y después la órbita, el tiempo en que se formó. Y después la órbita, el tiempo en que se formó. La órbita es igual a 2pi por radio entre velocidad. El radio multiplicado por 2pi entre la velocidad, que es esta. Y como resultado me dio 7.14 por 10 a la 6 segundos. Y aquí está la gráfica. Muy bien. Ya casi acabamos. Estamos cerca de acabar el examen. Ok. Dos cables conductores rectilíneos paralelos separados 20 centímetros uno del otro. Primero tiene 15 amperios hacia abajo y 24 amperios hacia arriba. Y el punto P está a 8 centímetros. Ok, aquí está mi diagrama. Y este es muy parecido al primer ejercicio que hicimos. Vamos a sacar el campo 1. La fórmula es constante intensidad 2pi por radio. Permeabilidad en el vacío es el constante, 4pi por 10 a la menos 7. Intensidad 15 amperios, 2pi por el radio 0.8. Me dio como resultado 8.75 por 10 a la menos 5 hacia arriba. Mismo proceso, lo único que cambia es la intensidad. 1.75 por 10 a la menos 5 hacia arriba. El vector. Ya casi acabamos, estamos cerca de acabar el examen. Ok. Dos cables conductores rectilíneos paralelos separados 20 centímetros uno del otro. Primero tiene 15 amperios hacia abajo y 24 amperios hacia arriba. Y el punto P está a 8 centímetros. Ok, aquí está mi diagrama. Y este es
muy parecido al primer ejercicio que hicimos. Vamos a sacar el campo 1. La fórmula es constante, intensidad 2pi por radio. Permeabilidad en el vacío es el constante, 4pi por 10 a la menos 7. Intensidad 15 amperios, 2pi por el radio 0.8. Me dio como resultado 8.75 por 10 a la menos 5 hacia arriba. Mismo proceso, lo único que cambia es la intensidad. 1.75 por 10 a la menos 5 hacia arriba. El vector resultante es sumando los dos campos que ya habíamos sacado. Ese es el campo resultante total. Me dio como resultado 5.46 por 10 a la menos 6, vertical hacia arriba. Muy bien, aquí están las fórmulas que utilicé. La de los campos, la del campo resultante. Ya casi acabamos, estamos cerca. 8. Un solenoide de 50 centímetros de largo debe producir un campo de 0.2 teslas con una corriente de intensidad. Ese es el número de vueltas. Muy bien. El campo, el largo, constante, intensidad. Y como resultado me dio 13.333.3 vueltas. Siguiente ejercicio. Una espira de radio circular de 10 centímetros B, el campo es igual a 0.45 teslas. ¿Cuál es su flujo magnético a 72 grados a 75 grados? Después tenemos que sacar la FEM inducida de el A al B y la magnitud de corriente si tenemos una resistencia de 3 ohms. Muy bien, empezamos por sacar el área. 0.1 al cuadrado, 0.03. Tenemos la teta a 72 y vamos a utilizar esta fórmula. Es el campo por el área por el coseno del ángulo que te van a dar. 4.17 por 10 a la menos 3 Weber. Repetimos el mismo paso con el B, solamente varía que ahora el coseno va a ser por 35. Y nos da 0.01 Weber. Ok, entonces ahora lo que tenemos que sacar es delta de campos magnéticos. Entonces, de flujos magnéticos, perdón. Vas a restar el flujo final menos el flujo inicial. Y eso lo vas a dividir en... Okay, bien. Una espira de radio circular de 10 centímetros de 0.45 teslas. Tenemos que sacar el flujo magnético a 72 y a 35 grados. Y la femio inducida de A a B, o sea, del delta flujo magnético. Y la magnitud de corriente a 3 ohms. Bien, primero sacamos el área. Pi por 10 entre 100, que es la conversión a metros, al cuadrado, 0.03 metros, a teta 72. Vamos a usar la fórmula de campo, área por coseno del ángulo que te dan. Me va a dar 4.17 por 10 a la menos 3 Webers. Y el inciso B, exactamente lo mismo, solo varía el coseno del ángulo, 0.01 Weber. Ok. Después vamos a dividir el delta del flujo magnético, que es este menos este, el final menos el inicial, entre delta de tiempo. Y después, eso me dio como resultado una FEM inducida igual a 0.45 voltios. Y el inciso D, que es la magnitud de la corriente, la FEM inducida entre la distancia, 0.0145 voltios. El inciso D, que es la magnitud de la corriente, la FEM inducida entre la distancia, 0.0145 voltios entre 3 voltios, que es el dato que nos dan acá. Y eso me dio igual a 9.83 por 10 a la menos 3 amperios. Y ahora sí, estamos por terminar. Vamos con el ejercicio 10. Una espira circular de radio de 12 centímetros y resistencia de 16 ohms con un campo de 0.6 teslas a 0.9 teslas
Eso nos va a dar como resultado del delta del campo magnético 0.3 teslas. En 4 milisegundos tenemos que encontrar la Fm inducida, la intensidad de corriente y dibujar el campo magnético. Muy bien, empezamos por sacar delta del flujo magnético. Es el área sobre la delta de los campos magnéticos. Área 0.045 metros cuadrados por 0.3 teslas, que es el resultado de esta acá. Eso me dio como resultado 0.0135 Webers. Y ahora vamos con la Fm inducida, que es el delta del flujo magnético entre delta del tiempo. Este resultado entre 4 por 10 a la menos 3 segundos. 3.37 voltios. Este es el resultado del inciso A. Y luego 0.37 voltios. Este es el resultado del inciso A. Y luego vamos con el inciso B. 1.37 voltios el resultado, que es la Fm inducida entre la resistencia que nos dieron, 16 ohms. Y esto me da como resultado 0.21 amperios. Ok, así estaba el campo inicialmente y la intensidad iba hacia acá. Esta es la dirección de la intensidad. Y como la corriente necesita estabilizarse de la misma manera que estaba al final, elimina uno de los campos que le quedaron. Y eso es todo. Gracias.